I just want to testify quickly Yo quiero testificar rápido that this church feels like home to me. que esta iglesia se siente como casa. And the reason I say that is because I'm a very expressive individual. Y la razón por la cual digo esto es porque yo soy un individuo bien expresivo. Like, you know, there are sports fans that go to stadiums Hay fanáticos que van a los estadios and they're sitting in freezing cold weather without a shirt on, painted their bodies, y están sentados en el frío sin camisas y con sus cuerpos pintados and losing their voices over a ball filled with air. y perdiendo sus voces sobre una bola que está llena de aire. How much more should we be passionate about the Lord and Savior Jesus Christ? ¿Cuán más nosotros debemos ser apasionados por Jesucristo? I want to take a minute to honor Pastor Joel, his wife, and the team. Yo quiero tomar un minuto para honrar al pastor Can we give Joel a round y a of su applause esposa y to su our equipo. pastor? Y podemos darle un aplauso al pastor. Thank you so much, Pastor. It's Gracias, an honor to be pastor. here. Es un honor estar aquí. Without further ado, I want to jump into the Word of God. Sin más, But before quiero entrar en la that, palabra. I did want to make a quick announcement. Antes de eso quisiera hacer un anuncio rápido. I've written 2 books. One is called Faith, the Key to Life. He escrito 2 libros. Uno se llama La fe como clave de la vida. And another book called The Fear of God, a 21-day devotional. Y otro libro que se llama El temor de Dios y es un devocional. At the end of service, if you're interested in purchasing one of these books, Al final del servicio, si usted está interesado en comprar I'll be alguno de back estos there libros, to yo voy a sign estar some allá copies. para firmar algunas copias And it'll be $15 each. y serían $15 cada uno. I also want to take the privilege to honor my parents who are here. Y también quiero tomar el privilegio de honrar a mis padres que están aquí. I want to say that praying parents Yo quiero decirles que padres que oran are a gift to children. son un regalo para sus hijos. And so I want you to take that promise and run with it for your children. Y yo quiero que usted tomen eso y corra con eso para sus hijos. As I was pondering and asking the Lord what to prepare for today, Mientras pensaba y le preguntaba al Señor qué preparo para hoy, the Lord led me to the scripture. el Señor me llevó a esta escritura. It might be a new story. A lo mejor sea una historia nueva. It's the story of a man named Naaman. Es la historia de un hombre llamado Naamán. And so I want to go ahead and read the scriptures. Entonces voy a ir y voy a leer las And I escrituras. believe that the Lord is going to speak to us today. Y yo creo que el Señor nos va a hablar hoy día. How many of you love the Word of God? ¿Cuántos de ustedes aman la Hallelujah. palabra de Dios? So turn your Bibles with me to 2 Kings chapter 5. Así que abran sus Biblias en Segunda de Reyes capítulo 5. I'm going to read verses and I'll stay in that chapter. Y voy a quedarme en ese capítulo. But I'm going to read a few verses and preach the Word of God today. Pero voy a leer algunos versículos y voy a predicar la palabra de Dios 2 hoy. Kings chapter 5. Segunda de Reyes 5. Go ahead and stand to your feet if that is Póngase de something you pie choose to do. si eso es lo que están acostumbrados a hacer. Now Naaman was a commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but a leper. The Syrians had gone on raids and brought back a captive young girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Go ahead and read that part first. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Verse 9. Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean.
But Naaman became furious and went away and said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal me of the leprosy. Are not Abna and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in rage. And his servants came near and spoke to him and said, "My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, 'Wash and be clean'?" So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. And the flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. And he returned to the man of God and all his aides, and came and stood before him. And he said, "Indeed, now I know there is no God in all the earth except in Israel. Now therefore, please take a gift from your servant." Desde el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: "Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio". Y Naamán se fue enojado, diciendo: "He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Pharpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?". Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: "Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?". Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: "He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo". This is the word of the Lord. Go ahead and have your seat. Esta es la palabra de Dios, se puede sentar. The title for today's sermon is called The True Armor of Humility. El título de este sermón de hoy es la armadura de la humildad. I want to talk to you a brief story. Te quiero decir una historia breve. There was once a young couple who had a son, a small son, Había una pareja que tenía un hijo, un pequeño, and he loved animals, and they took him to the zoo. y él le cantaba a los animales y lo llevaron al zoológico. He loved looking at all the animals, and then finally he looked at the snake. He said, "Daddy, what is that?" Entonces él vio a todos los animales y finalmente vio a la serpiente y dijo: "Papi, ¿qué es eso?". And so his dad said, "That's a snake. It's a very dangerous animal. We cannot go close to it." Entonces el papá dice: "Eso es una serpiente, es muy peligrosa, no podemos acercarnos mucho". And so the next week when the boy was playing in the backyard of his house, Hasta que la semana que entra él entonces estaba jugando en su patio de su casa, in one of those bushes, he saw a small baby snake. y entonces entre los arbustos él vio una serpiente bebé. He remembered what his father said, Él se acordó de lo que su padre había dicho. but the snake looked so harmless. Pero la serpiente se veía tan inocente. So he went and he took the snake. Así que él vino y agarró la serpiente. He put it underneath his shirt and brought it to his room. Se la puso debajo de su camisa y la trajo para su cuarto. He put the snake under the bed. La puso debajo de su cama. And slowly but surely, Y entonces lentamente, pero without his seguramente, parents noticing, sin sus padres saberlo, he was feeding the snake little by little. él le estaba dando de comer a la serpiente poco a poco. Years went by. Los años pasaron. One day at the dinner table, Un día en la mesa de comer, he took his food and he went to feed the snake. él tomó su comida, fue a darle de comer a la He serpiente. realized the snake was very big and difficult to hide. Y entonces se dio cuenta que la serpiente estaba bien grande y era difícil encontrarla. He was wondering how he should get out of the situation he is in. Entonces estaba pensando de cómo él va a salir de esta situación que él está. Then one day he realized that he did not feed and forgot to feed the snake. Y entonces un día se dio cuenta que se le olvidó darle comida a la So he serpiente. looked inside his room itself if he could find some snacks to feed the snake. Así que él miró alrededor de su cuarto a ver si encontraba algo para darle de comer a la As he serpiente. was looking, Y mientras él te buscaba, the snake came and bit him on his heel. la serpiente vino y lo mordió en He screamed, "Daddy!" y él dijo: "Papi".
And then Papi came running. And so papi came. And he was almost fainting on the floor. Entonces él vino y se estaba desmayando. And then the Papi came and smashed the snake and killed it. Entonces el papá vino y mató la serpiente. He took the little boy and hurried to the hospital. Y entonces tomó al niño y lo llevó al hospital. And the doctor said, good thing you brought him right on time. El doctor dijo, gracias a Dios que lo trajiste a tiempo. A little later and his life would have been gone. Un poquito más y su vida se hubiese perdido. So then the father looked at him and said, son, what happened? How did that snake get there? Y entonces el papá le preguntó, hijo, ¿cómo llegó esa serpiente ahí? And the boy with tears down his face Y said, entonces el niño con las lágrimas saliéndose. Dad, I know you told me that this is a dangerous animal. Papi, yo sé que tú me dijiste que este es un animal peligroso. But I took this animal and I began to feed it and nurture it, Pero and kept yo- it as a pet. Pero yo le estuve manteniendo y le estuve dando de comer y lo It mantuve como looked so mascota. harmless to me. Es que se veía tan inocente para mí. But only today I found out Pero- what it could truly do. Pero hoy fue que me enteré lo que verdaderamente podía hacer. My dear brothers and sisters in Christ, Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, this is how sin is. así es como es el pecado. The Bible says the wages of sin is death. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin at first is tempting. El pecado al principio es muy tentador. You're drawn to it. Te atrae And slowly but surely, y lentamente, pero over seguramente, time, if you keep feeding it, con el tiempo, si tú lo sigues alimentando, if you keep giving in to temptation, si tú te sigues rindiendo a esa that tentación, temptation becomes a stronghold in your life. esa tentación viene a ser una yugo en tu lugar, en And tu vida. slowly but surely, Y entonces lentamente pero it seguro leads to death. lleva a la muerte. It happened in my life. Pasó en mi vida. When I was a teenager, Cuando yo era un adolescente, more and more sin, más y más pecado, going from relationship to relationship. yendo de una relación a otra. I did not know. At first it felt pleasing, Yo al principio pues se sentía bien, but at the end, pero al final it brought me suicidal ideations me trajo ideas suicidas because sin leads to death. porque el pecado lleva a la muerte. But I have good news for you. Pero tengo buenas noticias The para ti. gift of God and salvation leads to life and life more abundantly. El regalo de Dios y la salvación de Dios llevan a la vida y la vida abundante. In the scripture we just read, En la escritura que nosotros acabamos de leer, it says Naaman was the commander of the army of the king of Syria. dice que Naamán era el general del ejército del rey de Siria. He was a great and honorable man. Era un hombre grande y honorable. Remember, this is not an Israelite, this is a Syrian. Acuérdese que este no es un israelita, es un sirio. That word honorable means Y que honorable significa he found favor with his king in Syria. que él encontró favor con su rey en Siria. He was good at what he did. Que él era bueno en lo que hacía. See, in today's day and age, Así que hoy en día, you might be good in what you do. a lo mejor tú eres bueno en lo que tú haces. You might be good in the job that you do. Y a lo mejor eres bueno en el trabajo que tú haces. Especially men, I don't know about you, Especialmente los hombres, yo no sé cómo but we tú, love to work. pero nos encanta trabajar. And we love to be good at what we do. Y nos gusta ser bueno en lo que hacemos. And we love to do what we do. Y nos gusta, nos amamos lo que hacemos. Some of us even have favor in the eyes of our bosses and leaders. Y algunos de nosotros hasta tenemos favor delante de nuestros líderes o jefes. Naaman put on an armor and went to battle. Naamán se ponía su armadura y iba a la batalla. And every time he put his armor on, everybody knew that he was going to win and succeed. Cada vez que se ponía su armadura, todo el mundo sabía que él iba a ganar y que iba a ganar la victoria. You know why he was able to succeed? ¿Tú sabes por qué él pudo lograr? Because the scripture says, Porque la escritura dice, because the Lord had given him victory. porque el Señor le había dado la victoria. This is a non-Israelite. Este es un no israelita. The Israelites were the chosen people of God. Los israelitas eran los escogidos de Dios. But God still favored this man Pero Dios favoreció a este hombre and gave him victory. y le dio victoria.
See, you might be here in church. Y a lo mejor tú estás aquí en la You iglesia might not know who God is. y a lo mejor tú no sabes quién Dios es. And you still find success in your life. Y a lo mejor tú logras cosas en tu vida. Maybe it is because God has given you victory. Y a lo mejor es porque Dios te ha dado victoria. Because at the end of the day, the Bible still says Porque al final del día la Biblia todavía dice God is the one who gives us ability to create wealth. que Dios es el que nos da la habilidad de crear ganancias. So whether we recognize it or not, Así que aunque nosotros lo reconozcamos o no, He is the source of us even succeeding in life. Él es nuestro recurso en todo lo que nosotros hacemos para la vida. And then it goes on to say in the first few verses, Y después entonces nos dice en los primeros versículos, but when Naaman took off his armor, pero cuando Anamán se quitó su armadura, he was a man of favor and he was a man of valor. era un hombre de valor y de favor, But when he took off his armor, pero cuando se quitaba la armadura, he had leprosy underneath the armor. tenía lepra debajo de su armadura. You can put on your armor all day long. Tú puedes ponerte tu armadura todo el día. You can go to work all day long. Tú puedes ir a trabajar todo el día. You can put on a mask all day long. Tú puedes ponerte una máscara todo el día. But when you take off that mask, Pero cuando tú te quitas esa máscara, who you are really ¿quién tú eres de verdad? is what people around you closest see. Es lo que tus personas alrededor, los más You cercanos, can only ven. fake it so much. Solamente solo puedes fingirlo. But at the end of the day, Pero al final del día, the people who are closest to you las personas que están más cercanos a ti know who you really are. saben quién de verdad tú eres. Especially if you're married, Especialmente si tú estás your casado, spouse knows exactly who you are. la esposa sabe exactamente quién tú eres. Your children know exactly who you are. Tus hijos saben exactamente quién tú See, eres. some of us, what we tend to do is Sí, es que nosotros hacemos, we have this sense of humor to hide our insecurities. tendemos este sentido de humor de guardar nuestras inseguridades. We put on different masks to hide what's truly happening on the inside of us. Ponemos nuestras máscaras para ocultar lo que tenemos adentro. Some of us put on a mask of just smile on your face all the time. Algunos de nosotros nos ponemos la máscara de sonreír todo el tiempo. But deep down on the inside, you're hurting maybe. Pero a lo mejor dentro de ti tú estás doliendo. Some of us put on a mask like everything's okay, pastor. Pero algunos de nosotros ponemos la máscara de que todo está bien, pastor. But you're struggling in your marriage. Pero tú estás teniendo problemas en Some of us en put tu on a matrimonio. mask like our children are the best, Algunos de nosotros ponemos una máscara como que nuestros hijos son lo mejor. not realizing our children are being abused because of our anger. No dándonos cuenta que nuestros hijos están siendo abusados por nuestro enojo. We put on masks all the time like we put on armors. Nos ponemos máscaras todo el tiempo como nos ponemos armaduras. Naaman could only hide leprosy to the army, Naamán solamente podía esconder su lepra a sus ejércitos. but he could not hide leprosy to those who he was closest to. Pero él no podía esconder su lepra de aquellos que estaban cercanos a él. How do I know he hid it from the army? ¿Cómo yo sé que él lo escondía del ejército? Because leprosy is a contagious disease. Porque la lepra es una enfermedad contagiosa. If anybody had leprosy, they were secluded. Si alguien tenía lepra, eran apartados. But nobody knew that he had leprosy. Pero nadie sabía que él tenía lepra. The next few verses, it goes on to say, Los próximos versículos van y dicen the Syrian army had gone on raids against the nation of Israel. que los ejércitos sirios habían ido a saquear a los ejércitos de Israel. And Naaman had brought a Israelite servant girl to come and help his wife at home. Y entonces Naamán había traído una muchacha de Israel para que ayudara a su esposa en la casa. This servant girl was an enemy of Naaman, Esta sierva muchacha era enemiga de Naamán, but she was serving Naaman's wife. pero ella estaba sirviendo a la esposa de Naamán. So when Naaman came and took off his armor, this servant girl saw the leprosy that other people could not see. Así que cuando Naamán se quitó la armadura, ella vio que él tenía la lepra que nadie más podía ver. See, leprosy is like sin. Sí, es que la lepra es como el pecado. Today I want to talk to you about the sin that you're dealing with that nobody sees or knows. Yo quiero hablar hoy del pecado que nadie puede ver y que nadie conoce. It can be anger, it can be lust, Puede ser enojo, puede ser lascivia,
It can be things that nobody knows you're struggling with, like pornography maybe. Puede ser cosas que a lo mejor tú estás luchando con ellas que nadie sabe, como la pornografía. Today, Jesus wants to heal the real you. Hoy Jesús quiere sanar al verdadero tú. Just like Naaman had to be cured of his leprosy, Así como Naamán tuvo que ser curado de la lepra, Jesus wants to deal with the root of the issue. Jesús quiere lidiar con la raíz del problema. This servant girl saw the leprosy on Naaman, Esta muchacha sirviente vio la lepra en Naamán, but she was wearing an armor that was invisible. pero él estaba viendo esa armadura y por eso es que era It was invisible. the armor of humility. Esa era la armadura de humildad. Because if it was me and I was an enemy and I was a slave to someone else, Porque si yo fuera un enemigo y yo fuera un sirviente de otra persona and if I saw that that person had leprosy, y yo veo que esa persona tiene lepra, I would have been, good thing. I wish that person passes away. yo estuviera diciendo que bueno, que ojalá se muera. That's what in our flesh we want to do. Eso es lo que en nuestra carne nosotros queremos hacer. But the servant girl had an armor of humility. Pero esta sirvienta tenía una armadura de humildad. Just like Jesus tells us to pray for our enemies. Así como Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos, Serve those who ridicule us. que sirvamos a aquellos que nos ridiculizan. This Israelite servant girl, she gave a solution to the enemy. Esta sirvienta le dio la solución a su enemigo. She said, Naaman, there is a prophet in Samaria in Israel. If you go to him, you can be cured. Él le dice a Naamán, hay un profeta en Samaria de Israel que te puede curar. See, outside these four walls of the church, can I tell you? Te puedo decir que fuera de estas cuatro paredes de esta iglesia, te There puedo are decir, many Naamans out there. hay muchos Naamán allá afuera. Many people who are putting on mask after mask after mask. Muchas personas poniéndose máscara detrás de máscara detrás de máscara. At your jobs, at your neighborhoods, there are people who look good on the outside, who look all right on the outside, but on the inside they're suffering in silence. En tus trabajos y en tus vecindarios hay personas que se ven bien de afuera, pero por dentro están sufriendo. My encouragement for you today is, Mi motivación de hoy es, would you choose to put on the armor of humility ¿te pondrías tú la armadura de humildad and bring the gospel message to them? y traer el mensaje del evangelio a ellos? Because they are struggling with sin, Porque están peleando con el pecado, struggling without anybody knowing. peleando sin que nadie lo sepa. You see, I had a friend Yo tenía un amigo in my teenage years, en mis años de adolescencia and we used to hang out so much. y nosotros jangueamos mucho. He was doing okay. Y él estaba haciendo bien. Then all of a sudden, he and my other friend, they started smoking and then started doing drugs. Y de momento él y otro amigo de nosotros empezaron a fumar y a hacer drogas. I didn't do that. Yo no hice eso, But then slowly I noticed how they started to change after that. pero yo lentamente vi cómo ellos empezaron a cambiar después de It eso. broke my heart. Me rompió el corazón. And then one of those two friends, they were really close to me. Y entonces uno de esos amigos que era bien cercano a mí He started losing his mind slowly. empezó a perder su mente lentamente. I noticed something was different. Yo noté que había algo diferente. I began to talk to him about God here and there. Empecé a hablarle de Dios aquí y allá. He would say yes, and he would even sometimes accept what I said. Y él me decía sí y a veces aceptaba lo que yo le decía. And I thought something's off. Y yo le decía algo no está bien. One day I got a call on my phone, Una vez entonces me recibí una llamada en mi teléfono. and news came to me that he had hung himself. Y la noticia me vino que él se había colgado. And I remember those days. Y yo me acuerdo esos días. It broke my heart Rompió mi corazón. because I never knew what he was really dealing with. Porque yo nunca sabía con qué él verdaderamente estaba luchando. And it broke my heart. Y me rompió mi corazón. He was my close friend. Era mi amigo cercano. In the same way, my dear brothers and sisters, Y la misma forma, hermanos y hermanas, there are people looking for answers, hay personas buscando respuestas. wanting freedom from the sin that they're struggling with. Están buscando una libertad de ese pecado que Jesus están is the only luchando. one who can meet them. Y Jesús es lo único que puede derrotarlo. And you are the vessel Jesus wants to use. Y tú eres la vasija que Jesús quiere hacer. Many of us think Nosotros pensamos people will just come to us and tell us, que las personas simplemente van a venir y oh, your life is decirnos, so amazing. oh, que tu amor es tan What is the maravilloso. secret to your success? ¿Cuál es el secreto And de then tu you will logro? tell them, Y después entonces tú le it dices, is Jesus Christ. es Jesucristo.
I wish it was that simple. Yo quisiera que hubiese sido tan The sencillo. Bible actually teaches contrary to that. La Biblia enseña lo contrario a eso. The Bible says, La how Biblia will dice, they hear ¿cómo ellos van a escuchar if you are not sent? si tú no estás ahí? How will they hear the gospel? ¿Cómo van a escuchar el How evangelio? will they know that Jesus saves them? ¿Cómo van a saber que Jesús los If you salva? don't go open your mouth and tell them about Jesus Christ, Si tú no vas y hablas tu boca y le hablas de they Jesucristo, will suffer in silence ellos van a seguir sufriendo en if you silencio keep your mouth closed. si tú sigues con tu boca cerrada. We must be like that Israelite girl Nosotros debemos ser como la sirvienta who was israelita willing to help the enemy que estaba dispuesta a ayudar al enemigo because she saw the struggle. porque ella vio la lucha. Now, going back to the story, Retornando a la historia, Naaman listens to the servant girl. Naamán le escucha a la sirvienta. There was a degree of faith that Naaman had. Había un grado de fe que tenía Naamán. So Naaman goes to his king, the king of Syria, Así que Naamán va al rey, a su rey de Siria, and he tells the king, "This is what my servant said. y entonces le dice al rey de Siria, esto fue lo que dijo mi sirvienta, So why don't you write a letter to the king of Israel?" porque entonces tú no le escribes una carta a Israel, al rey de Israel, And so the king obliged, para que entonces el rey lo hizo, because Naaman had favor with the king. porque Naamán tenía favor con el The rey. king of Syria wrote a letter El rey de Siria escribió la carta and gave it to Naaman. y se lo dio a Naamán. Naaman took all silver and gold Entonces Naamán tomó oro y plata and all these things, and he went to the king of Israel. y tomó todas estas cosas y fue al rey de Israel. Now this is where something was off in my mind. Aquí es que donde yo digo que hay algo que está fuera del Let's see who sitio. can answer this question. A ver si alguien me contesta esta pregunta. The Israelite servant girl told Naaman to go and see who? La sirvienta Israel le dijo a Naamán que fuera a ver a quién, The prophet. al profeta. Now why is Naaman going to see the king of Israel? ¿Por qué entonces Naamán va a ver al rey de Israel? Because Naaman understands protocol. Porque el Naamán entendía protocolo. And he thinks protocol can bring him salvation. Porque él cree entonces que protocolo puede traerle salvación a He él. thinks, I'm not going to humble myself and go to this prophet. Él dijo, no me voy a humillar y simplemente ir a donde A tu man profeta. with a stature like me, Un hombre de estatura como I yo. must go to the king of Israel. Yo tengo que ir al rey de Israel. See, some of us, Es que algunos de nosotros, we have preconceived ideas nosotros tenemos ideas of preconcebidas how God should meet us. de cómo Dios debe de encontrarnos a Some nosotros. of us even think Inclusive nosotros algunos pensamos our salvation will come from the political party. que nuestra salvación va a venir de un sistema político. Now, I'm not against political policies, trust me. Y créanme que yo no estoy en contra de políticas But nothing can solve the sin issue in people's lives. pero nada puede resolver el problema del pecado. It doesn't matter which party is on the White House or in the White House. No importa qué partido esté en la Casa Blanca, The sin situation el problema del pecado cannot be solved by politics. no se puede resolver con política. It cannot be solved by science. No se puede resolver con ciencia. It cannot be solved by education or No, healthcare. no se puede resolver con educación o cuidado médico. It even cannot be solved by religion. Ni siquiera se puede It can resolver con only religión. be solved by Jesus Christ. Solamente se puede resolver con Jesucristo. Only Jesus can heal you. Solamente Jesús puede sanarte. Only Jesus can restore you. Solamente Jesús puede We restaurarte. need to contend for a move of God in America. Tenemos que contender por un movimiento de Dios en América. It doesn't matter who's in office or who's not in office. No importa quién esté en oficina, quién esté en la oficina. Our salvation comes from Jesus Christ. Nuestra salvación viene de Jesucristo. Naaman goes to the king of Israel. Naamán va al rey de Israel. The king of Israel reads the letter El rey de Israel lee la carta from the king of Syria, del rey de Siria. and he tears his clothes. Y entonces se rompe los vestidos. Isn't it interesting? ¿No es interesante? There is a mystery Hay un misterio that when Naaman takes off his clothes, there's leprosy, que cuando Naamán se quita la ropa y se ve la lepra, and the king of Israel tears his clothes because y entonces el rey de Israel se rompe los vestidos he cannot bring the salvation
or the healing that Naaman was looking for. Él no podía traer la salvación y de la sanidad de lo que estaba buscando Naamán. So the king says, who am I? Am I God that I can heal? Y entonces el rey de Israel dice, ¿y soy yo Dios para yo poder sanar? Now the same situation, Ahora, la misma situación, the king of Israel was supposed to know his God. el rey de Israel se supone que él conociera a su Dios. The king of Israel was supposed to know who his God is. El rey de Israel se supone que supiera quién era su Dios. So that when someone desperate comes to him, Así que cuando alguien se acerque a he él, should be able to know how to pray. él se supone que supiera cómo orar. It reminds me of a story when I was working as an engineer. Me recuerda una historia que cuando yo trabajaba como ingeniero, I was working and designing machines in my office. yo estaba en mi oficina trabajando, diseñando máquinas. My boss who used to sit right behind me. Mi jefe se sentaba detrás de mí. One day, the CEO of the company walks into the office. Entonces un día el director ejecutivo de la compañía llegó And she tells my boss, I have to take the rest of the day off y le dice a mi jefe, tengo que tomar el resto del día libre because I have back pain and I need to go to the doctor. porque tengo dolor de espalda y tengo que ir al doctor. And in that time, I heard the Holy Spirit tell me, Y entonces en ese momento yo oí al Espíritu Santo decirme, do something about it. haz algo sobre eso. And I thought to myself, Y yo pensé, Lord, I am working right now. Señor, yo estoy trabajando ahora mismo. And then the Holy Spirit said, do something about it. Y el Espíritu Santo me dice, haz algo. Now, you don't understand the awkwardness of what was going to happen next. Ahora tú no entiendes lo raro que se iba a sentir a lo que iba a suceder ahora. So I got up from my seat. Así que me levanté de mi asiento. I went and I said, excuse me. Entonces yo vine donde él y le dije, I heard that excúseme, you have back pain. oí que a usted le duele la espalda. I believe that Jesus can heal you. Yo creo que Jesús lo puede sanar. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti? And the CEO was shocked. Y entonces el director ejecutivo quedó en shock. She didn't know what to, she said, okay. Y ella dijo, ok. So I put my hand on her shoulder. Así que puse mi mano en su hombro I said, in Jesus' name, be healed. y le dije, en el nombre de Jesús se sana. And I went back to my seat and sat down. Y me fui a mi asiento y me senté Because it was awkward. porque era algo raro. The next day she comes in. Y el próximo día ella viene. She's talking to my boss. Ella está hablando con mi jefe. She's like, yeah, that work I did last evening. Ella dijo, ese trabajo que yo hice la última tarde, He said, I thought you were going to the doctor. What happened? yo pensé que tú ibas a ser al doctor. ¿Qué pasó? She said, I started feeling better, so I didn't go to the doctor. So ella dijo, me sentí mejor, así que no fui al And in doctor. that moment, I knew Y en ese momento yo that supe Jesus had healed her. que Jesús la había sanado. Now, why am I saying all that? ¿Por qué estoy diciendo todo The esto? Bible tells us La Biblia nos dice the same spirit that rose Jesus from the dead is living on the inside of you. que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ti. It says, for those who believe, they will lay hands on the sick and the sick shall recover. Y dice que aquellos que creen van a poner manos y van a los enfermos y van a ser sanos. If you have the Holy Spirit living on the inside of you, Si tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, you can do the same. tú puedes hacer lo mismo. It doesn't mean that you need to be a pastor to do what God has called you to do at your workplaces. No significa que tú tienes que ser el pastor para tú hacer lo que Dios te llamó a hacer en tu trabajo. You just need a revelation of Jesus, the healer, in your life. Tú solamente necesitas una revelación de Jesús para revelarlo en tu. People are waiting for answers. Las personas están esperando por They're respuestas. suffering in silence. Están sufriendo en You silencio. have the answer. Y tú tienes la respuesta. The king of Israel had to know the answer, but he did not. El rey de Israel se supone que él supiera la contestación, pero no lo sabía. And so he tore his clothes. Así que él se rompió sus ropas. Then Elisha sent word, Y pues entonces Eliseo mandó palabra. said, why have you torn your clothes? Y le dijo al rey de Israel, ¿por qué te has rompido tus vestidos? Send the man to me and I will heal him. Y mándame el hombre a mí y yo lo voy a sanar. And so Naaman comes to the man of God. Así que Naamán viene a donde el hombre de Dios. Now Naaman comes with all the money, Entonces Naamán viene con todo with el all dinero, the gifts. con todos los regalos. Because in the worldly system, Porque en el sistema mundial, in order to receive something, you must give something. para tú recibir algo, tú tienes que dar algo. But when it comes to Jesus, Pero en cuanto a Jesús, there was nothing you could give that would really matter. no hay nada que tú puedas dar que importe, Because Jesus
paid it all for you, porque Jesús lo pagó todo por ti. the world comes with an exchange, La palabra viene con un intercambio, but Jesus comes to give you life and life more abundantly. pero Jesús viene para darte vida y vida en abundancia. All you must say is yes and receive. Tú lo que tienes que decir es sí y recibirlo. And so he comes and stands outside Elisha's house, Naaman. Así que se para afuera de la casa de Eliseo, Naamán. Naaman sends his servant to come. O sea, Naamán le manda a su siervo que venga. So Naaman's servant, or Elisha's servant, comes out to greet Naaman. Entonces él viene, el siervo de Eliseo, y va y se encuentra con Naamán. Elisha's servant comes and says, "This is what you must do. El siervo de Eliseo le dice a Naamán, esto es lo que tú debes de hacer. You must go and dip yourself in the Jordan River 7 times. Tú debes de ir y entrar en el río Jordán 7 veces. And if you do that, your skin will be healed. You'll be healed of leprosy." Si tú entonces haces eso, tú vas a ser sanado de la lepra. See, even though Naaman had taken off his armor now, Aunque allá Naamán se había quitado su armadura and the leprosy was exposed, y la lepra ya estaba expuesta, he was putting an invisible armor called pride. él estaba poniéndose una armadura invisible que se llama orgullo. Because when the servant came and told him that, Porque cuando el siervo le dijo eso a he él, got furious. él se puso furioso. He said, "I thought the man of God would come out to me. Yo pensé que el hombre de Dios iba a salir hacia mí. I thought he would come and wave his hand over me. Y yo creía que él entonces iba a hacer mover su mano al frente That de he mí. will pray and call on the name of his God. Que él iba a llamar al nombre de su Dios. I thought that's what would happen. Y yo pensé que eso era lo que iba a pasar. Doesn't he know what kind of a man I am? A man of valor and stature? ¿No sabe él el tipo del hombre que soy yo, de valor y de estatura? It says in the Bible that he was filled with rage. Él dice en la Biblia que estaba lleno de enojo. See, when pride comes, anger comes. Entonces, cuando viene el orgullo, viene el enojo. He was putting on an invisible armor called pride and rage. Él estaba poniéndose una armadura invisible que se llama orgullo y enojo. And he was about to turn away and walk Y él estaba a punto de virarse y seguir and caminando stay with his leprosy. y quedarse con su lepra. Because he had an idea of how God would come and meet him. Porque él tenía una idea de cómo Dios iba a venir a encontrarse con él. Some of us have an idea, an expectation of how God should meet us. Nosotros algunos tenemos una idea de cómo Dios debe de venir a encontrarse con Some of nosotros. us are even praying in secret and saying, "God, would you save me from this addiction?" Y algunos de ustedes a lo mejor estamos orando en secreto y diciéndole a Dios, sálvame de esta Would you adicción. deliver me from this bondage? Sácame de este yugo. And you're expecting God to come and appear to you, Y tú esperas que Dios venga y se te parezca. touch you and heal you. Entonces así te saque y te sane. But week after week, your pastor is preaching the word of God. Pero tras semana el pastor está predicando la palabra. And not once will you humble yourself and expose your sin and come and say, "Pastor, this is what I am struggling with." Y ni una vez tú te humillas para tú decir, esto es lo que está pasando conmigo. Instead, you're putting on pride like an armor. Sí, entonces lo que hace es que te pones esa armadura de orgullo. Nobody can know what I'm struggling with. Nadie puede saber con qué yo estoy luchando. Because they will judge me if they truly know what I am suffering with. Porque entonces me van a juzgar y entonces verdaderamente van a saber con qué yo estoy lidiando. In the meanwhile, God wants to heal you more than you want to be healed. Pero mientras tanto, Dios te quiere sanar mucho más de lo que tú The quieres ser sanado. secret to finding freedom and deliverance is humility. El secreto de tú encontrar la libertad y la sanidad es humildad. God is drawn to the humble. Dios se acerca a los humildes. The broken and contrite spirit, God will not turn away from. Aquellos que están contritos de espíritu. You must be willing to expose your sin if you want healing. Te tienes que estar expuesto a exponer tu pecado para poder ser sanado. You cannot be healed if you keep putting on pride and saying, "God will do something, God will do something." In the meanwhile, God has been doing something and you have not humbled yourself. Tú puedes continuar diciendo, bueno, Dios va a seguir haciendo y continuar poniéndote orgullo. I sense this prophetically. There's a great cleansing going to happen tonight or Pero- this afternoon. Pero yo siento proféticamente que va a haber una limpieza grande aquí. Many of you are going to be healed from many things that you're struggling with in secret. Muchos de ustedes van a ser sanos de muchas cosas con que ustedes luchan secretamente.
What happens next is, Lo que sucede próximamente as es, Naaman is angry and about to walk away, mientras Naamán entonces está en enojo y se va a caminar, his servants come and say, su siervo viene y le dice, Master, Señor, if the man of God said and asked you to do something difficult, you would have done it. si el profeta te hubiese dicho que hiciera algo más difícil, tú lo hubiese hecho. How much more can't you just do this simple thing? ¿Cuánto más no podrías tú hacer lo más sencillo? Because Naaman was angry. He said, I don't like this river Jordan. Entonces porque Naamán viene y dice, no me gusta este río Jordán. In Syria, there are better rivers. Parpar and all these other rivers. They're better than Jordan. En Siria hay muchos ríos mejores que esto, como Farfar o otros. Because Jordan was not clean. If you study theology, was not clean at that time. Porque si usted estudia teología, usted encuentra que el Jordán no era limpio en ese It was tiempo. exposing the pride that he was putting on. Estaba exponiendo el orgullo. But when his servants came and told him that, Pero cuando el sirviente le dijo eso, he humbled himself. él se humilló. He took off that invisible armor called pride. Se quitó esa armadura invisible llamada el orgullo. What he did not know, Lo que él no sabía era, what Naaman did not know, lo que Naamán no sabía, that Elisha had a history with God at the river Jordan. es que Eliseo tenía una historia con Dios en el río Jordán. When Elijah went up to heaven Cuando Elías había subido al cielo and his mantle fell down, y su manto había caído, Elijah went and picked up the mantle. Eliseo fue y recogió el manto He went to the river Jordan y fue al río Jordán and he struck the river Jordan. y le dio al río And Jordán. he said, the God of Elijah will answer. Entonces él dijo, el Dios de Israel, el Dios de Elías va a contestar. The God of Elijah will answer. El Dios de Elías va a contestar. And the river Jordan parted. Y entonces el río Jordán se abrió. See, in a few moments, En unos momentos I'm going to make an altar call. yo voy a hacer un llamado al And altar. I have a history with God. Y yo tengo una historia con I've Dios. seen the power of what God can do when people humble themselves and come to the altar. Yo he visto el poder de Dios y lo que puede hacer cuando la gente se humilla y vienen al altar. All you must do is take off Lo pride. único que tienes que hacer es quitarte ese orgullo. Take off pride. Quítate ese orgullo. Be humble enough to say, I am struggling. Sé lo suficientemente humilde para decir, lo estoy luchando. And I need Jesus to meet me. Y yo necesito que Jesús me encuentre. Because Jesus is drawn to the humble. Porque Jesús se atrae a los humildes. Going back to the story, Volviendo a la historia. Naaman goes. Naamán va. Guess what? Before he steps into the Jordan, what he must do? Y le dicen a él lo que tiene que hacer antes de entrar al Jordán. He must take off his clothes. Debe de quitarse He must su ropa. expose his leprosy. Tiene que exponer su lepra. He was humble himself to the instruction of the man of God. Él se estaba humillando a las instrucciones del hombre de Dios. And that's exactly what he did. Y eso fue exactamente lo que él hizo. He goes into the Jordan. Él va al río Jordán. He begins to dip in the water. Se mete en el agua. Not 6 times. No 6 veces. He could have dipped 6 times and said to himself, Él pudo haberse metido 6 veces y decir, nothing is working. nada está funcionando. I still see the leprosy. Todavía veo la lepra. But he chose to obey till the end. Pero entonces él decidió obedecer hasta el final. And when he humbled himself and obeyed the word of the Lord, Y cuando él se humilló y obedeció la palabra de Dios, through the man of God, a través del hombre de Dios, healing came to him. vino la sanidad a él. Healing came to him. Vino la sanidad a él. Healing came to him. Vino la sanidad a él. The Bible says La Biblia dice that his skin que su piel was restored fue restaurada and became like the skin of a baby. y vino a ser como la carne de un niño. Now I was thinking, why is that detail important? Y yo dije, ¿por qué ese detalle es tan importante? Why couldn't his skin become like the skin of an adult? Porque su piel no vino a ser como la piel de un adulto. And then the Holy Spirit spoke to me. Y después entonces el Espíritu Santo me habló. Because the Holy Spirit said, Porque el Espíritu Santo me dijo, I'm not in the business of replacing
Yo no estoy en el negocio. I'm not in the business of healing. Yo no estoy en el negocio de I'm in the sanar. business of replacing. Yo estoy en el negocio de The Bible reemplazar. says we are new creatures in Christ. La palabra dice que somos nuevas When we criaturas. humble ourselves, Cuando nosotros nos humillamos, we don't get a fixed heart. nosotros no dan un corazón arreglado. We don't get a fixed heart. No dan un corazón We arreglado. get a new heart. Nosotros tenemos un nuevo Because corazón. God is about to do something new. Porque Dios está para hacer algo nuevo. If you humble yourself Si tú te and humillas say, God, I want you. y yo digo, Dios, I need you to heal me. te necesito que me He will sanes. give you a new desire. Él te va a dar un nuevo deseo. Let me tell you my testimony. Déjeme decirle mi testimonio. I struggled with pornography Yo estuve luchando con for pornografía many, many years. por muchos años. And I tried fasting and praying. Y estuve orando y ayunando. Nothing changed. Nada cambiaba. And one day I was feeling defeated in prayer. I said, God, I can't seem to shake off this sin. Entonces yo en oración me sentía derrotado. Le decía a Dios, yo no puedo quitarme de este pecado. And the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo me dijo, Son, you are praying wrong. hijo, tú estás orando mal. He said, you've been praying wrong. Él dijo, tú estás orando I said, mal. how, Lord? What have I been doing wrong? ¿Cómo, Señor? ¿Qué yo estaba haciendo mal? He said, son, you're praying that the power of that sin will be taken away from you. Y tú estás orando para que el poder de ese pecado se quite de ti. Instead, pray like this. En vez de orar así, Ask me for my eyes and I'll give you my eyes. pídeme mis ojos y yo te daré mis ojos. Ask me for my heart and I'll give you my heart. Y pídeme mi corazón y yo te daré mi corazón. Ask me to make you more like me and I'll make you more like Y me. pídeme que yo te haga más como yo y yo te haré más como yo. And I began to pray that prayer. Y yo empecé a hacer esa oración. I said, God, make me new. Yo le empecé a decir, Señor, hazme nuevo. Make me like you, Lord. Hazme más como tú. And when I did that, Y cuando yo hice eso, the power and the desire of sin broke over my life. el poder y el deseo del And my pecado se life rompió en mi was vida. transformed. Y mi vida fue I was transformada. completely set free Fui liberado to completamente live a holy, righteous life. para vivir una vida correcta y justa. God wants to do the same with you. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Why don't you stand to your feet in this ¿Por qué morning? no te paras conmigo en esta mañana? I'm going to end with a story. Voy a terminar con esta historia. There was a man, Había un hombre. he had a big house. Él tenía una casa grande. He had 10 rooms. Tenía 10 cuartos. One day he heard a knock on the door. Escuchó a alguien que había tocado la puerta. He went to open it. Y él fue a abrirla. And when he looked, Y cuando él miró, he was surprised. estaba sorprendido. Can you tell me who it was? ¿Que pueden decirme quién era? It was Jesus. Era Jesús. Jesus came in. Jesús entró. He said, Jesus, come. Let me take you to the master bedroom. Entonces le dijo Jesús, déjame llevarte al cuarto más grande. So he took Jesus to the master bedroom. Así que él le llevó al cuarto. He said, this is your room, Jesus. Lo llevó al cuarto más importante y le dijo, este es tu cuarto. And so that night, as he was busy working, Y entonces esa noche mientras estaba trabajando, he heard a violent knock on the door. él oyó un toque en la puerta. He was wondering, who is it at this time? Y él dijo, ¿quién será a esta hora? He went and he slowly peeked open the door. Y entonces él vino y abrió la puerta lentamente. Can you guess who it was? ¿Pueden saber quién es? It was the devil. Era el diablo. The devil put his foot in. El diablo puso su pie adentro. Because all you need is to open a little bit to let the devil in. Porque todo lo que tú tienes que hacer es abrir un poquito nada más para All entrar. night the devil poured all kinds of temptations on him. Y entonces él trajo tentación a él. El He diablo screamed, trajo. Jesus! Y él dijo, Jesús, ayúdame. But nobody came. Pero nadie vino. Next morning, La próxima mañana the devil ran away. el diablo corrió. And Jesus came down. Y Jesús He bajó. said, Jesus, where were you? Y él le dijo, Jesús, ¿dónde tú estabas? I called you, where were you? Yo te llamé, ¿dónde tú estabas? And Jesus said, Y Jesús le dijo, son, you gave me the master bedroom. I was in the master bedroom. él le dijo, tú me diste el cuarto principal, yo estaba en el cuarto principal. Then the man said, okay, Jesus, you can have all 5 rooms on the second floor. Él le dijo, entonces, pues tú puedes tener todos los 5 cuartos que están en el segundo piso. And Jesus, being the gentleman that he is, Y Jesús, siendo el caballero que es, said, sure, son.
Entonces él vino. That night again there was a violent knock. Esa noche vino a tocar de nuevo. He was scared. He peeked open and it was the devil. The devil came in Y él estaba asustado y abrió y era el Satanás de nuevo. and poured all kinds of temptations on him. Y le tiró un montón de He tentaciones. screamed, Jesus! Y él gritó, But Jesús. no answer. Pero no había contestación. The devil ran away next morning. Entonces el diablo corrió la próxima mañana. Jesus came down again. Jesús vino y bajó He otra said, vez. Jesus, where are you? Where Le dijo- were Y le you? dijo, Jesús, ¿dónde tú estabas? Jesus said, I was in the 5 rooms. Entonces yo le dije, él dijo, yo estaba en los 5 cuartos. Then his face became sad. Y después entonces su rostro se vino He said, a entristecer. okay, Jesus, you can have 9 rooms. Entonces dijo, Jesús, tú puedes tener 9 cuartos. I'll have 1 room. Yo tendré un solo cuarto. Because there are things in that 1 room Porque hay cosas en ese cuarto that you should not see. que tú no debes de ver. Because if you see that, Porque si tú ves eso, you will not want to stay here anymore. no vas a querer quedarte So that aquí. night in that room, he was crying. Así que esa noche en ese cuarto estaba llorando. The devil came from the window, El diablo vino por la ventana, poured all kinds of temptations. le tiró un montón de He tentaciones. screamed for help, Y entonces él gritó por but there ayuda, was no answer. pero no había. The next morning, the devil went away and he opened the door and went to Jesus. La próxima mañana el diablo se fue y entonces fue donde Jesús. And Jesus put a hand on his shoulder. Y Jesús le puso una mano en el hombro y le dijo, Jesus said, my son, Jesús le dijo, tu hijo, I already know what's in that room. ya yo sé lo que hay en ese cuarto. Why don't you sign the title of the house and give it to me? ¿Por qué no tú firmas el título de la And casa y I me la will das a sign mí? the title of that Y house. yo voy a firmar el título de esa casa. And so he brought the title and Jesus signed it and he signed it. Entonces él vino, él trajo el título y él lo firmó y Jesús lo firmó. That night there was a knock on the door. Esa noche hubo un toque en la puerta And the man was scared. y el hombre estaba asustado. He was scared to open the door. Estaba asustado de abrir la puerta But when he was about to open the door, y él estaba a punto de abrir la he puerta. felt a tap on his shoulder. Él sintió un toque en el hombro. Jesus pushed him behind him. Jesús lo empujó detrás de él. And Jesus opened the door. Y entonces Jesús abrió la And like a puerta. lion, he said, Who is it? Él dijo, ¿quién es? The devil saw Jesus. Y el diablo vio a Jesús. He saw the door, the house number. Y él vio el número de la casa. He saw Jesus and the house number. Y Jesús, miró a Jesús y miró el número de la casa. He thought to himself, I've come to the wrong house. Y él pensó y dijo, vine a la casa equivocada. He knelt down and worshiped Jesus. Y entonces se arrodilló y And adoró ran a away. Dios. And the devil ran away. Y el diablo se fue corriendo. My friends, this is your moment of humility. Este es el momento de humildad. This is the moment Jesus wants to meet you. Este es el momento donde Jesús quiere He, encontrarse he contigo. does not want 99%. Él no quiere 99%. He wants 100% of Él your life. quiere 100% de tu vida. He wants to use your life for His glory. Él quiere usar tu vida para su gloria. He wants to heal you of that secret sin, whatever it Él is. te quiere sanar de ese pecado secreto, sea lo que sea.